Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y entusiasmo. Hoy, chicos y chicas, tenemos una exclusiva que les va a volar la cabeza, de esas que se cocinan a fuego lento en los pasillos de la farándula, de las que se rumorean hasta la saciedad y que por fin podemos desvelar con todos los detalles jugosos. Sí, como lo escuchan. Hemos conseguido los detalles de esa reunión tan misteriosa y esperada que tuvo Demet en casa de la madre de Can. Ya saben, esos encuentros que se convierten en el centro de todas las miradas, en el epicentro de un mar de especulaciones y conjeturas. ¿Qué se dijo exactamente? ¿Qué se planeó en ese ambiente íntimo? ¿Qué significa todo esto para el futuro de esta pareja que tanto nos intriga? Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en los secretos mejor guardados de ese encuentro, desgranando cada detalle para ustedes. Y si aún no lo han hecho, no esperen más y denle a ese botón de suscribirse que aparece en pantalla, porque aquí, en este humilde rincón digital, siempre tenemos lo último, lo más exclusivo y lo más jugoso del mundo del espectáculo. No se queden fuera de esta conversación. Pues bien, para ponerlos un poco en contexto y para aquellos que quizás se unan a nosotros por primera vez, recordemos que la noticia de la visita de Demet a la casa de la señora Nermin, la madre de Can, saltó como una chispa en medio de un mar de rumores preexistentes. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron en cuestión de minutos. Los foros de fans se llenaron de teorías conspirativas, de análisis exhaustivos y de deseos fervientes por saber qué estaba pasando realmente. ¿Era una reconciliación definitiva? ¿Una mediación para suavizar asperezas? ¿Una estrategia premeditada para reconducir la situación? La verdad es que la señora Nermin, aunque no suele estar en el ojo del huracán mediático ni busca protagonismo, es una figura sumamente clave en la vida de Can, casi una roca fundamental. Por ende, cualquier interacción suya con Demet, especialmente en este momento tan delicado y cargado de expectativas, levanta muchísimo interés y genera un torbellino de preguntas. Y nosotros, con nuestro equipo de detectives digitales incansables y nuestras fuentes cercanas, que son como oro molido, hemos logrado desentrañar algunos de los detalles más importantes de esa velada tan esperada. Imaginen la escena por un momento. La casa de la señora Nermin, un lugar que conocemos por ser sinónimo de discreción, pero que sin duda está cargado de historia familiar y, muy probablemente, de conversaciones que han marcado el rumbo de muchas vidas, de decisiones trascendentales. Demet llega quizás con esa mezcla de nerviosismo que acompaña a las situaciones importantes, o tal vez con una determinación de hierro, firme en sus propósitos. La señora Nermin, siempre con esa elegancia natural y esa mirada observadora que lo abarca todo, la recibe. Y en ese espacio íntimo, alejado de las cámaras indiscretas y del escrutinio público de los curiosos, se desarrolla una conversación que, según nos cuentan nuestras fuentes más fiables, fue sorprendentemente sincera y directa. No hubo rodeos innecesarios, no hubo ambigüedades que pudieran dar pie a malentendidos. El objetivo principal de este encuentro, según lo que hemos podido corroborar, no era otro que abordar la situación actual que atraviesan Demet y Can, y explorar, con total honestidad, las posibilidades de un futuro, sea cual sea este, con las cartas sobre la mesa. Una de las claves fundamentales de la reunión, sin duda alguna, fue la comunicación. Se dice que la señora Nermin, con toda su sabiduría acumulada por años de experiencia vital y con esa perspicacia que la caracteriza, actuó como una especie de puente, un canal facilitador de un diálogo que quizás había estado obstruido o al menos entorpecido por el ruido exterior. No se trata de que ella haya tomado partido de forma explícita, sino de que su presencia, su figura neutral pero influyente, garantizó un ambiente de respeto mutuo y de escucha activa, algo esencial para poder avanzar. Demet, por su parte, según lo que hemos podido recopilar de testimonios de primera mano, no se guardó nada. Expresó sus sentimientos más profundos, sus preocupaciones más acuciantes y también sus esperanzas más genuinas. Hubo sí momentos de emoción palpable, de esos que se sienten en el aire, pero también, y esto es crucial, de mucha claridad y lucidez. No estamos hablando de una cena social casual, sino de una conversación profunda, con objetivos bien definidos y con un propósito claro. Y ahora viene lo verdaderamente interesante, ¿qué se habló concretamente? Pues bien, parece ser que Demet le transmitió a la señora Nermin su profundo y sincero deseo de lograr una relación estable y feliz con Can. No se trataba de reproches del pasado, de sacar a relucir viejas heridas, sino de una exposición clara y concisa de lo que ella busca en una pareja y de su compromiso inquebrantable con la relación,
si las circunstancias lo permitieran y se crearan las condiciones adecuadas. Puso sobre la mesa sus sentimientos con una honestidad impactante, dejando claro que, a pesar de los altibajos y las turbulencias que han marcado su relación, Khan sigue ocupando un lugar muy importante en su vida, en su corazón. Y esto, créanme, es un punto clave, un detalle que no podemos pasar por alto. No es alguien que esté jugando a dos bandas o que tenga intereses ocultos, sino alguien que busca sinceridad, autenticidad y un futuro sólido y prometedor. Por otro lado, la señora Nermin, con ese pragmatismo tan característico que la define, escuchó atentamente cada palabra. No solo escuchó las confidencias de Demet, sino que también le brindó su valiosa perspectiva, su consejo basado en la experiencia. Se dice que le recordó a Demet la importancia crucial de la paciencia, de la comunicación efectiva y constante, y de la construcción firme de la confianza mutua, especialmente después de haber pasado por ciertas etapas complicadas y dolorosas. No se trata de que ella haya juzgado a Demet, en absoluto, sino de que su consejo se basa en la sabiduría que da la vida y en su conocimiento profundo y paternal de su hijo. Entiende perfectamente que para que una relación funcione a largo plazo, para que sea duradera y feliz, ambas partes deben estar en la misma sintonía, en la misma página, y estar dispuestas a invertir tiempo, esfuerzo y dedicación. Otro aspecto fascinante de esta reunión fue la mención recurrente de los malentendidos y de las complicaciones externas. Y aquí es donde las teorías de los fans, que a menudo son muy acertadas, cobran un sentido especial. Se habló abiertamente de cómo ciertas presiones, tanto internas como externas, han podido afectar negativamente la dinámica de la relación entre Demet y Khan. Y lo que es más importante, se exploró la posibilidad de cómo mitigar y contrarrestar esas influencias externas e internas para que su relación pueda florecer de manera más saludable y genuina. Esto nos lleva a pensar inevitablemente en todo lo que rodea su vida pública, en las incesantes presiones mediáticas, en las expectativas a veces desmedidas de los fans, y cómo todo ese entramado puede terminar pasando una factura muy alta a una relación, por muy fuerte que sea. Lo que sí quedó meridianamente claro, según nos confirman nuestras fuentes, es que la señora Nermin no está en contra de Demet. Al contrario, la ve como una mujer inteligente, con un gran corazón y con cualidades admirables. Su principal preocupación, como la de cualquier madre, es la felicidad plena de su hijo Khan. Y si ella percibe y siente que Demet puede contribuir a esa felicidad de manera genuina, sincera y duradera, entonces su apoyo se vuelve fundamental, un pilar indispensable. Esta reunión fue en gran parte una forma de evaluar esa posibilidad, de calibrar si las piezas del complejo rompecabezas de sus vidas encajan para construir un futuro juntos, un futuro que sea realmente prometedor. Y hablando de futuro, ¿qué se vislumbra en el horizonte? Pues miren, la reunión no prometió fuegos artificiales espectaculares ni un anuncio inminente de boda o compromiso. Fue ante todo un encuentro realista, pragmático, centrado en sentar las bases sólidas para una posible reconciliación, o como mínimo, para una mejoría significativa y palpable en la relación. Se habló extensamente de la importancia capital de que Demet y Khan se comuniquen directamente entre ellos, sin intermediarios, sin filtros, y de que aborden juntos, de cara a cara, sus problemas y diferencias. La señora Nermin, al parecer, les animó encarecidamente a tomarse tiempo para reflexionar, a ser honestos consigo mismos y con el otro, y a no precipitarse en ninguna decisión, a dejar que las cosas fluyan con naturalidad. Imaginen que la señora Nermin, con una sonrisa quizás un poco enigmática pero cargada de afecto, les dijo algo así como: el amor verdadero requiere esfuerzo, dedicación y una profunda comprensión mutua. No se trata tanto de cómo empiezan las cosas, sino de cómo perseveran juntos a través de los desafíos. Este tipo de frases, cargadas de sabiduría ancestral y de experiencia vital, son las que realmente marcan la diferencia, las que dejan huella. Y parece que Demet, en este encuentro, escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra y cada consejo, y mucho. Hubo también un momento especialmente conmovedor en el que se habló del bienestar general de ambos, de su estado anímico y emocional. La señora Nermin, plenamente consciente de las intensas presiones a las que ambos están sometidos en sus vidas públicas y privadas, quiso asegurarse de que tanto Demet como Khan se encontraran bien, tanto anímicamente como emocionalmente. Esto refuerza la idea de que no es solo una cuestión de romance o de intereses mediáticos, sino de una preocupación genuina por la persona, por su felicidad integral y por su bienestar en todos los aspectos de su vida. Y ahora, la pregunta del millón, la que todos se hacen y la que nosotros intentamos responder:
¿qué significa todo esto para nosotros, como espectadores apasionados y seguidores incondicionales de su historia? Significa, ante todo, que hay esperanza. Significa que los esfuerzos por construir y mantener una relación sólida y duradera no han cesado, que siguen latentes. Significa que quizás estamos ante el inicio de un nuevo capítulo, un capítulo lleno de promesas y posibilidades. No podemos predecir el futuro con certeza absoluta, nadie puede, pero sí podemos afirmar con rotundidad que esta reunión fue un paso trascendental, un paso firme hacia la claridad, hacia la comprensión mutua y hacia la posibilidad de un futuro más estable y feliz. Es un recordatorio poderoso de que detrás de las cámaras, de los focos y de los titulares, hay personas reales con sentimientos auténticos que luchan por sus relaciones y por su felicidad. Así que, en resumen, esta reunión secreta y tan esperada en casa de la madre de Can fue mucho más de lo que se rumoreaba o se imaginaba. Fue un encuentro estratégico cargado de una sinceridad conmovedora y de una esperanza palpable. Demet expresó su deseo más profundo de una relación seria y comprometida. La señora Nermin ofreció su valiosa perspectiva y su consejo sabio, y ambos, Demet y la señora Nermin, se enfocaron en la importancia crucial de la comunicación abierta y la paciencia activa. Se abordaron los obstáculos y las dificultades, y se exploraron las vías más efectivas para superarlos y avanzar. No es una solución mágica ni instantánea, pero sí representa un avance significativo, un hito importante en el camino hacia una posible reconciliación, o al menos, hacia una relación más saludable, equilibrada y estable entre Demet y Can. Ha sido fascinante desentrañar estos secretos, ¿verdad? Espero de corazón que les haya gustado esta exclusiva tanto como a nosotros nos ha apasionado investigar y desvelar. Y que les haya parecido tan intrigante y reveladora como a nosotros. Recuerden que toda esta información se basa en nuestras rigurosas investigaciones, en nuestro trabajo de campo y en la información contrastada de nuestras fuentes. Ahora, me encantaría saber su opinión, su perspectiva. ¿Qué creen ustedes que significará este encuentro para Demet y Can? ¿Tienen alguna teoría propia, algún presentimiento? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir abiertamente sobre estos temas. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, lleno de exclusivas y análisis profundos, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más gente. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que también son fans y que seguro agradecerán esta información. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita de notificaciones para no perderse ni un solo detalle de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más exclusivas. Un abrazo enorme a todos.